vamos a, por así decir, ¿no? Yo voy a pasar hoy, digamos, un tema, ¿no? Entonces, yo les voy a proporcionar ese tema ya de todo lo que hemos hablado en esta clase. Yo se los voy a preparar una clase, un temita, digamos, bien. Yo les voy a proporcionar en sus, les va a llegar sus WhatsApps, ¿ya? Y de ahí nomás va a entrar al examen. ¿No? Pero siempre, ¿no? Siempre hay algún alumno, ¿no? Que es, ¿no? También inquieto, ¿no? Entonces, si quieren, digamos, ampliar conocimiento, ¿no? Algunos quieren seguir, ¿no? Tal vez ampliando más en cuanto al conocimiento de derecho constitucional, entonces pueden consultar el librito de Alcides Alvarado del constitucionalismo liberal al constitucionalismo social, ¿no? También hay otros libros, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Teoría Constitucional de Pablo Dermisaki, también es muy importante, ¿no? Que ha contribuido este autor constitucionalista también, ¿no? Entonces, en mérito a esos libros, les pueden ampliar. Pero, eso sí, el examen va a ser justamente del material que yo les voy a proporcionar, ¿ya? De ese material va a entrar al examen, chicos. Así que de esa parte no se preocupen, yo les voy a ir proporcionando tema por tema, tema uno, tema 2, tema 3, así sucesivamente a la medida que vayamos pasando las clases, ¿ya? Entonces, efectivamente, esta disciplina es amplia, ¿no? Y también es muy importante, ¿no? Como dicen algunos autores, es prácticamente la piedra angular del derecho, ¿no? Entonces, eso es lo que les voy a proporcionar, ¿ya? Entonces, aquí ya estamos poniéndonos de acuerdo, ¿no? Ya en cuanto al material, en cuanto al libro que vamos a tener como libro base, primero. Segundo, la evaluación también nos estamos poniendo de acuerdo, ¿no? Tercero, también ya voy a darles, no sé si mi plan de trabajo le puedo entregar aquí a nuestro delegado para que se puedan fotocopiar, o en su caso también puedo publicar por medio de WhatsApps, ¿no? Para que ustedes tengan en sus manos el sílabos o el programa, como decimos, ¿no? El plan de trabajo. Eso ya depende de ustedes, ¿no? Ya voy a poner en consideración también de ustedes qué hacemos entonces con el plan de trabajo o bien les voy a entregar aquí a nuestro delegado para que les pueda proporcionar, ¿no? O bien lo publico en WhatsApp. ¿Qué hacemos, chicos? Doctor, la palabra, por favor, doctor. Y bueno, y también mis compañeros están levantando la mano. Les voy a ceder un ¿Ya? segundito antes, por favor. Antes, doctor, solicitarle bueno, amablemente si pudiéramos manejar también a la par la plataforma Classroom, doctor, ya que esta Sí, plataforma no se pierde, es una nube donde va a estar cargada todo el tiempo. Así un estudiante pierda o no pierde el celular, o etcétera, o incluso desde una computadora, va a poder acceder a estos archivos. Entonces, me parece exacto. más práctico, doctor, si pudiéramos aplicar la plataforma Classroom para poder cargar directamente al Classroom estos archivos, o este sílabo o estos contenidos mínimos, incluso las diapositivas que usted nos va a compartir, que lo podamos subir Ya. directamente al Classroom. Doctor, por favor, si pudiéramos acceder a ello más, doctor, sería genial para que todos los compañeros tengan acceso en cualquier momento, ¿no? Y no haya ninguna, tal vez, excusa o justificación para el momento de la evaluación. Eso sería, doctor, por favor. Muy bien, chicos, perfecto. Así, de esa manera, estaría ya en la plataforma. Incluso los temas que yo les voy a proporcionar estaría ahí nomás ya. Ya, y el estudiante ya va a poder adquirir todos esos conocimientos, lo que hemos pasado durante la clase, ¿no? Todo eso. Y también los contenidos mínimos. Ya, y yo le voy a proporcionar aquí a nuestro delegado los contenidos mínimos, el plan de trabajo, ¿ya? Y también ya le voy a ir proporcionando también ya el tema uno, ya el capítulo uno, para que ya esté en plataforma y ya ustedes puedan obtenerlo tranquilamente. Bueno, así quedaremos, ¿no? Así para que ustedes tengan también el material suficiente em, para poder contar con material, lo más importante, ¿no? Porque hay veces, muchas veces con la experiencia que yo he tenido, eh, muchas veces con la experiencia que yo he tenido, eh, generalmente el alumno no tiene material,
¿no? Entonces, para evitar todo eso, yo les voy a proporcionar, chicos. Bueno, yo creo que hasta aquí ya nos hemos puesto de acuerdo. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos, para ponernos de acuerdo en esta primera clase y para arrancar de una vez ya con el tema número 1. No sé si tienen alguna inquietud más. Nuestro compañero Félix Mamani Cayo está levantando la manito. Le vamos a ceder la palabra, por favor. El compañero Félix tiene la palabra. Adelante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Sí, evidentemente está correcto lo que me han trasladado al notorio compañero. Está perfecto, doctor. Y al mismo tiempo quisiera pedirlo con un compañero, siempre coordine tipo de trabajo aquí con nuestro delegado, ya que nuestro delegado siempre nos está informando de todas las materias que lo tenemos y de todos los actos que está pasando, doctor, y siempre en coordinación con nuestro delegado y él siempre está en constante información a los demás compañeros de paralelo. Muchas gracias, nada más, doctor. Muchas gracias por la opinión, chicos. Muy bien. Yo voy a coordinar perfectamente con el delegado y, ¿no? Y todos los temas, contenidos mínimos, yo le voy a entregar a nuestro delegado para que también él se encargue de difundirlos, para que él se encargue de incluso conectarlo a la plataforma. Bueno, bueno, así quedamos, chicos. Entonces, no sé si hay alguna otra inquietud más y arrancamos con el tema 1 entonces. Bueno, nuestro Van a, compañero Javier, nuestro compañero Javier alguna, Lima tiene una sugerencia, doctor. Le vamos a ceder la palabra a Javier. a ver, Bueno, antes que nada, buenas tardes, doctor, compañeros. Primero, doctor, desde ya agradecerle por la buena disposición, ¿no? Por facilitarnos el material de estudio. Simplemente la sugerencia también al compañero Roy, ¿no? De la misma forma, en su materia y en otras, simplemente que se suba a la plataforma que le ha mencionado, la forma en la que usted va a evaluar, bueno, nos va a evaluar a todos nosotros, ¿no es cierto? Para que todo quede claro, para que uno mismo ya sepa, ¿no? Mi primer examen tengo tanto, me falta esto, bueno, con este otro examen voy a recuperar y demás, para que no haya confusión ni malos entendidos, doctor. Simplemente eso, que se suba también ahí a la plataforma la forma en la que usted va a proceder a la evaluación. Gracias. Doctor, ¿nos escucha? Creo que nuevamente se ha desconectado el audio. muy bien, excelente la opinión. Eh, efectivamente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a entregarle el plan de trabajo. Ahí está la forma de evaluación, chicos. ¿Ya? En la última parte está cómo va a ser la evaluación. Entonces, ustedes ya van a tener también eso. ¿Ya? Bueno, no habiendo más alguna inquietud más, arranquemos con el tema 1, el capítulo 1. Arranquemos con el capítulo 1, chicos. No sé si tal vez nuestro delegado nos puede ayudar a compartir algunas diapositivas, ya que he preparado, no justamente para este tema, ¿no? El tema 1. Puede compartir pantalla, doctor. Está habilitado para que usted pueda compartir la pantallita. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha, doctor, y también estamos viendo ya la diapositiva del tema número Ya. 1, de nociones básicas. Muy bien. Es el tema 1 de nociones básicas. El tema 1 específicamente es derecho constitucional. ¿Ya? Bueno, vamos a arrancar con las nociones básicas, chicos. Bueno,
Cuando hablamos de las nociones básicas, vamos a referirnos más o menos a las ideas fundamentales que hacen de la existencia del derecho constitucional. Bueno, el derecho constitucional, jóvenes, es una disciplina moderna, ¿ya? Y ustedes se preguntarán, a ver, ¿desde cuándo empieza la modernidad? Porque no debemos olvidar que la historia también está clasificada en la antigüedad, en la Edad Media y en la modernidad, ¿no? Y sabemos muy bien, justamente los historiadores han manifestado que la Edad Media culmina, ¿verdad?, con el decaimiento, ¿no?, del Imperio Romano del Occidente, ¿no?, por los bárbaros, ¿no?, en Europa específicamente, en el siglo XV, ¿no? A partir del siglo XV, siglo XVI y siglo XVII, XVIII, empieza la modernidad, ¿no? Entonces, chicos, eh, em, voy a rogarles muy encarecidamente, jóvenes, que por favor vayan apagando los audios para que no haya ningún tipo de interrupción, ¿no? Bueno, les decía, chicos, que el derecho constitucional surge en la edad moderna, ya en la edad moderna, específicamente en el siglo XVIII, ya, con la Constitución norteamericana de 1787, la francesa de 1791, la sueca de 1809, la española de 1812. Es decir, el derecho constitucional surge en la edad moderna. Eso que quede bien claro, ¿ya? Pero alguien me puede decir, pero doctor, si el derecho constitucional, las instituciones del derecho constitucional ya existían en la edad antigua, ¿ya? Yo les voy a responder, efectivamente, en la antigüedad sí existían ya instituciones de derecho constitucional, ¿ya? Ya en la antigüedad, por ejemplo, en Grecia, ¿no?, existían los sistemas de gobierno, ¿no? Por ejemplo, el concepto democracia, el concepto monarquía, el concepto la aristocracia, ¿no?, el concepto la oligarquía, que son instituciones constitucionales, por ejemplo, ¿no?, ya estaban surgiendo en la edad antigua, es decir, en Grecia y en Roma específicamente, ¿no? En Roma ya existía el concepto de democracia directa, por ejemplo, ¿no? Y también, obviamente, la democracia indirecta, conceptos que ya estaban en la antigüedad. Entonces, ustedes me dirán, pero si esas instituciones existían ya en la antigüedad, ¿cómo es posible que nos diga que el derecho constitucional surge recién en la edad moderna, me pueden decir, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la diferencia? Efectivamente, el derecho constitucional ya surge en la edad moderna, pero como un derecho codificado, como un derecho sistematizado, ¿ya? Y fundamentalmente el derecho constitucional como ciencia. Esa es la diferencia, ¿ya? En la antigüedad, en Grecia, en Roma, si bien efectivamente existían sistemas ya constitucionales, instituciones constitucionales, pero como una ciencia sistematizada, codificada, recién surge en el siglo XVIII. Eso es lo que yo trato de decirles, ¿ya? Entonces, eso no tenemos que confundir, porque muchas veces, alguna vez yo he escuchado, ¿no? Cuando el alumno en un examen de grado ha manifestado, ¿no? El tribunal le ha preguntado, a ver, ¿a partir de cuándo surge el derecho constitucional? Le ha dicho, ¿no? Y efectivamente el alumno ha manifestado, sí, doctor, ha surgido desde la antigüedad, porque en Grecia, en Roma, ya existían instituciones constitucionales muy conocidas y que ahora están incorporadas en nuestro actual sistema constitucional, ¿no? Pero, sin embargo, el tribunal le ha dicho,
no, el derecho constitucional surge en la modernidad, pero como un sistema codificado, ya como ciencia, ya. Entonces, es a partir de la edad moderna donde la mayoría de los constitucionalistas han establecido que surge el derecho constitucional, ¿no? Entonces, eso es un elemento muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Ahora bien, el concepto derecho constitucional, ¿no? Como estamos viendo aquí en las diapositivas, el concepto derecho constitucional abarca dos términos, ¿no? Ya Alcides Alvarado, en su obra del constitucionalismo liberal al constitucionalismo social, ¿no? Empieza, ¿no? A dictar, ¿no? Esta materia, manifestando que para hablar del derecho constitucional, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta dos vocablos, ¿ya? Primero, derecho, ¿sí? Y en segundo lugar, política. Son dos vocablos que tenemos que analizar antes, dice, ¿no? Alcides Alvarado, ¿no? Si consultamos su librito, ¿no? Este autor nos habla de estos dos vocablos, ¿no? Nos dice que para comprender el concepto de derecho constitucional, primero tenemos que comprender cuál es la diferencia entre derecho y política, porque recién vamos a llegar a comprender qué es derecho constitucional, nos dice, ¿no? Alcides Alvarado, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a conceptualizar derecho, ¿ya? Derecho que está relacionado, ¿no? Con las ciencias jurídicas. Y en segundo lugar, política, que está relacionado también con las ciencias políticas, ¿no? Pero si hablamos de derecho, vamos a primero analizar su origen etimológico, ¿no? Ya sabemos, ¿no? El origen etimológico, ¿no? Dice que el vocablo derecho proviene de la voz latina dirigiere, ¿no? Ahí está, ¿no? Del latín dirigiere, que significa en español enderezar, dirigir, alinear, ordenar, ¿no? Desde un punto de vista también adjetivo directum o directus, ¿no? Que quiere decir recto, que quiere decir delineado, ¿no? Entonces, eso es el derecho, el origen etimológico del vocablo derecho, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Tal vez un poquito estamos recordando Introducción al Derecho, ¿no? Donde nos han enseñado que derecho viene del vocablo latino, dirigiere, y también de su adjetivo directus, ¿no? Y que sumados ambos significa dirigir recto la conducta de las personas, ¿no? Delinear recto la conducta de las personas. Entonces, eso es en realidad del origen etimológico. Entonces, Alcides Alvarado empieza a hablar, ¿no? Un poco de lo que es de lo que es el origen etimológico del vocablo derecho, ¿no? Ahora bien, también Alcides Alvarado, ¿no? En su obrita nos dice que debemos dejar ese concepto tradicional, ¿no? Que siempre están enseñando en las universidades, en las casas de estudio, como aquel conjunto de normas, ¿no? Que, que regula las relaciones sociales, cuya inspiración se encuentra en la justicia. Efectivamente, ¿no? Es un concepto, ¿no? Muy válido, ¿no? Muy importante, ¿no? Hay varios autores que han dado diferentes conceptos de lo que es el derecho constitucional, ¿no? Pero, sin embargo, para Alcides Alvarado, cuando habla de derecho, nos dice que primero tenemos que tomar en cuenta que el derecho es un fenómeno social, ¿ya? No es un fenómeno individual, no es un fenómeno aislado, sino que el derecho es un fenómeno esencialmente social. Eso nos dice Alcides Alvarado, ¿ya? Y también nos dice Alcides Alvarado que el derecho surge con el devenir del tiempo, ¿ya? Que el derecho surge, ¿no? En un determinado tiempo, en un determinado espacio, porque, porque el derecho no es otra cosa más que aquel producto del desarrollo histórico de la sociedad, ¿ya? Entonces, es otro aporte muy importante también que hace, ¿no? Alcides Alvarado. Por eso Alcides Alvarado hace su propio concepto de derecho, ¿no?
y Alcides Alvarado nos dice que derecho es un fenómeno esencialmente social formado por el largo desarrollo histórico de las sociedades, constituyéndose junto al Estado dos ámbitos superestructurales destinados a regular las relaciones sociales y como tal dotados de una función coercitiva. ¿Qué les parece ese concepto de Alcides Alvarado cuando habla de derecho? ¿No? Prácticamente en ese concepto no desarrolla lo que ha manifestado, ¿no? En su obra, ¿no? Donde dice, sí, efectivamente, todo derecho es un fenómeno social. Eso no hay duda, porque el derecho existe porque existen fenómenos sociales, ¿no? Y que además, Alcides Alvarado también nos dice, ya, además nos dice que el derecho es producto del devenir histórico, ¿ya? Es decir, que no puede haber normas jurídicas iguales en determinados tiempos y determinados espacios, ¿ya? Por ejemplo, a ver, vamos a dar un ejemplo para que comprendamos también a este autor, ¿no? En la Edad Media, por ejemplo, en la Edad Media, la brujería, la hechicería, ¿no? Era pues considerado como un delito, ¿no? En la Edad Media, ¿no? ¿No? Y esas personas eran perseguidas, ¿no? Aquellas personas que se dedicaban a la brujería, ¿no? A todos esos artes, ¿no? Eran perseguidos, ¿no? Pero en cambio, ahora, ¿verdad? Ahora no tiene ninguna relevancia, ¿no? Que una persona se pueda dedicar, digamos, a la brujería y todo eso, no tiene ninguna relevancia, ¿no? Entonces, lo que trata de decir Alcides Alvarado es que en cada tiempo y en cada espacio, ¿verdad? Los fenómenos sociales son diferentes, no son iguales, ¿ya? Y como tal, el derecho también responde acorde a esa realidad existente en un determinado tiempo y en un determinado espacio, ¿no? Entonces, eso es muy importante, un aspecto muy importante que rescata, ¿no? Alcides Alvarado, ¿no? Por eso su concepto, ¿no? Y en su concepto también podemos rescatar otro elemento de derecho que dice que tanto el derecho como el Estado, ¿no? Son dos ámbitos superestructurales, ¿no? También es muy importante, ¿no? Son dos ámbitos superestructurales, porque la estructura en sí la define el ámbito económico, ¿ya? Y la superestructura viene a ser ya el derecho, la política, fundamentalmente, ¿no? Y el derecho tiene que responder a la estructura económica, no puede contradecir a la estructura económica, ¿ya? Por ejemplo, en el esclavismo. En el esclavismo, lo más importante en el ámbito económico era que existan esclavos, pero que la tenencia de esos esclavos era legal o no era legal. Obviamente que era legal, ¿no? ¿No? Entonces, el derecho estaba respondiendo, pues, al sistema económico, ¿no? Primero tiene que fundarse la estructura económica y recién surge también, respondiendo a esa estructura económica, el derecho. Por eso, en el esclavismo, por ejemplo, ¿no? Era completamente legal tener esclavos, ¿no? Ahora, imagínense que ahora, digamos, en la actualidad, en la contemporaneidad, no, sería un absurdo decir pues que es legal tener esclavos, ¿no? No corresponde porque la estructura económica actual ya no es el mismo del sistema esclavista. Entonces el derecho tiene que responder también al actual sistema económico. Por eso se habla, ¿no? Por eso se dice que son dos ámbitos superestructurales junto al Estado, ¿no? Y como tal, obviamente, el derecho también tiene ciertas facultades, potestades, para hacer el uso de la fuerza, ¿no? El uso de la fuerza en el momento en que las normas son desobedecidas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, chicos, para Alcides Alvarado,
¿no? Derecho es un fenómeno esencialmente social, formado por el largo desarrollo histórico de las sociedades, constituyéndose junto al Estado dos ámbitos superestructurales destinados a regular las relaciones sociales y como tal dotados de una función coercitiva, ¿no? Entonces ahí está el concepto, ¿no?, de Alcides Alvarado sobre el derecho, ¿no? Entonces es un elemento que hay que considerar, dice, ¿no? El primer elemento, derecho. Ahora, el segundo elemento es también la política, ¿sí? La política, muy importante, porque para hablar de derecho constitucional tenemos que entender mínimamente, ¿no?, qué es la política, que también está relacionado con las ciencias políticas, ¿no? Y para ello vamos a ir también al origen etimológico, ¿no?, del vocablo política, ¿no? La política proviene de la voz griega politea, formada de la voz polis, ¿no?, que en su acepción literal significa ciudad, ciudad-estado, polis, ¿no? Bueno, en Grecia antiguamente existían ciertas ciudades, ¿no? Ciertas ciudades llamadas polis, ¿no? Ciudad polis. Entonces, de ahí proviene el vocablo política, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Ahora ustedes dirán, ¿qué estudia entonces la política, no? Y para eso, para explicar un poquito qué estudia la política, vamos a estudiar a Adolfo González Posada, ¿no? Citado también por Alcides Alvarado, ¿no? ¿No? Adolfo González Posada dice, ¿no? La política es un término que significa ciencia y arte y se emplea para expresar el propio tiempo el estudio sistemático de los fenómenos del Estado y la totalidad de las actividades relacionadas con la administración de los asuntos del Estado. Ahí está, eso es muy importante este concepto, ¿no?, de Adolfo González Posada, ¿no?, citada por Alcides Alvarado, ¿no? Es decir, la política estudia fenómenos del Estado, ¿sí? También estudia todas las actividades relacionadas con la administración de los asuntos del Estado, ¿verdad? Es muy importante que consideremos estos elementos, ¿no? Y Adolfo González Posada cita dos elementos fundamentales, ciencia y arte. ¿Qué les parece, no? Entonces, cuando hablamos de política, a diferencia del derecho, ¿no?, si bien hemos dicho, ¿no?, anteriormente, el derecho estudia los fenómenos sociales, ¿verdad? Todo lo que ocurre en la sociedad, ¿no?, tiene que ser regulado por el derecho, ¿no? Ahora vamos a decir, la política estudia fenómenos del Estado, ¿sí? Las actividades relacionadas con la administración de los asuntos del Estado. La política fundamentalmente se encarga de el estudio de aquellos hechos, ¿no?, reitero, fenómenos que ocurren en el Estado. Esa es la diferencia con el derecho y la política, ¿ya? Y cuando hablamos de arte y de ciencia, ¿no?, estos dos vocablos que ha sido invocada por Adolfo González Posada, ¿no? Ciencia quiere decir, bueno, ciencia, cuando hablamos de ciencia, quiere decir que el Estado también requiere de determinados conocimientos científicos para poder desenvolverse y para poder regular las relaciones sociales. Sí, eso es muy importante. Cuidado que digamos, bueno, el Estado como tal, basta simplemente nombrar nuestros representantes, tanto en el órgano ejecutivo, en el legislativo, y listo, ahí termina. No es así, sino que el Estado necesita de determinados conocimientos científicos, ¿ya?, para poder desenvolverse, para poder desarrollarse, ¿ya? Entonces eso estudia la política, ¿ya? Esos conocimientos, ¿no?, que tienen que estar relacionados con los fenómenos y la administración del Estado, ¿sí? Esa es la diferencia con el derecho, ¿no? Pero además, Adolfo González Posada
nos habla también de arte. Ah, muy importante, ¿no? Ese vocablo arte. No debemos olvidar que cuando estemos hablando de la política, también tenemos que hablar del arte de gobernar, ¿sí? La facultad y la capacidad, ¿no? Que tiene el gobernante de poder mantenerse en el poder y también de tener la capacidad de alcanzar el poder del Estado. ¿Y eso quién estudia? La política, ¿sí? Por eso la política también está intrínsecamente relacionada con el poder, ¿sí? Con el poder específicamente. ¿Cómo vamos a mantenernos en el poder? Ya, eso es muy importante, ¿no? ¿Cómo vamos a alcanzar el poder del Estado? Eso es muy importante. ¿Y quién estudia eso? Estudia la política, ¿sí? Por eso vamos a citar también para el profesor Karl Lowenstein, ¿no? Que dice, la política no es sino la lucha por el poder, ¿sí? Entonces, se dan cuenta que este elemento poder es muy importante. Y la constitución política del Estado, el derecho constitucional, como vamos a ir viendo, está relacionada pues con la política, ¿no? De ahí también su nombre, ¿no? Constitución política del Estado, ¿no? Entonces, por eso Alcides Alvarado nos habla también de estos dos términos, ¿no? Derecho y política, ¿no? Entonces, en definitiva, cuando hablamos de política, según este autor Adolfo González Posada, vamos a decir dos elementos tenemos que citar bien claros. Primer elemento, que la política estudia ya fenómenos del Estado, ¿sí? Fenómenos del Estado y la totalidad de las actividades que están relacionadas con la administración de los asuntos del Estado. Primer elemento, ¿no? Segundo elemento, vamos a considerar que la política estudia el arte de conservar el poder y de alcanzar el poder. Como también ha dicho el profesor Karl Lowenstein, la política no es sino la lucha por el poder. ¿Ya? Entonces, esos dos elementos es fundamental. Ahí está, ver la diferencia, ¿no? La diferencia está clarito entre derecho y política, ¿no? Ahí está la diferencia. No sé si tienen, chicos, alguna pregunta, no sé si estoy yendo muy corrido, tal vez quieren que un poquito les hable más lentamente. Chicos, ¿alguna pregunta tal vez? Hola. No, estamos avanzando bien, doctor. Bueno, yo no tengo ninguna pregunta. Tal vez mis compañeros tienen alguna consulta. Se me entiende, ¿no, chicos? Se están entendiendo, ¿no? Por favor, esa parte también muy importante. Bueno, seguiremos con el tercer elemento, la etimología. Bueno, vamos a decir que el vocablo constitución, ¿no? Que es nuestro objeto de estudio, proviene de la voz latina, ¿no? Proviene de la voz latina, constiture equivalente a los voces con estatuire. Es muy importante. Este primer elemento ha sido invocado por Alcides Alvarado en su obra Del constitucionalismo liberal al constitucionalismo social, al cual ya he hecho mención. ¿Ya? Dice, bueno, el vocablo constitución proviene de la voz latina constiture, ¿no? De las voces con estatuire, ¿ya? ¿Qué significa? Significa, ¿no? Establecer, significa crear, significa formar, significa constituir, ¿se dan cuenta? Significa esencialmente crear, ¿no? Ese es el vocablo que se habla, ¿no? Cuando hablamos del origen latino, ¿no? Del vocablo constitución, ¿no? Y la segunda voz también del latín, constitutio omnis, ¿no? Esta segunda forma ha sido invocada por el constitucionalista Juan Ramos Mamani, ¿no? Si ustedes analizan su librito, ¿no?
teoría de la Constitución, ¿no? Ahí es donde van a poder ver, ¿no? Invoca, ¿no? Bueno, ¿no? Constitutio onis, ¿no? ¿Y qué significa constitutio onis? Significa cómo está establecido, cómo está creado, cómo está formado, ¿no? Es un elemento muy importante también, ¿no? El vocablo constitución. Y finalmente, de la voz latina, constituere también, ¿no? Que quiere decir constituir. De igual manera, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Todos estos tres vocablos, analizando la etimología del vocablo constitución, ¿no? Podemos ver que los tres, ¿no? Los tres orígenes de carácter latino solamente llegan a una sola conclusión, que quiere decir constituir, crear, formar, establecer, ¿verdad? Una organización política que es el Estado. Eso quiere decir, ¿ya? Bueno, ustedes pueden analizar, digamos, ¿no? Esos vocablos a la final son sinónimos, ¿no? Cuando estamos hablando de crear, estamos hablando de constituir. Cuando estamos hablando de constituir, estamos hablando de formar. Y cuando estamos hablando de formar, estamos hablando de establecer. Son sinónimos. En otras palabras, constituir quiere decir crear, ¿no? ¿Pero qué? ¿No? ¿Qué es lo que se va a crear? ¿No? La organización del Estado, ¿no? A la final, eso es lo que trata de decir, ¿no? El origen etimológico del vocablo constitucional, ¿no? Constitución, ¿no? Crear, formar, establecer la organización política del Estado, ¿no? Y entonces, ese es el origen etimológico. A ver qué tenemos más. Definiciones. Bueno, chicos, toda disciplina, ¿verdad? ¿No? Antes de ser abordada en su análisis, necesariamente es preciso hacer una definición. No podemos concebir, ya comenzar el estudio de una disciplina si no definimos, si no decimos qué es derecho constitucional, ¿no? Y para ello, obviamente, vamos a tomar en cuenta varios autores, ¿no? Entre ellos, por supuesto, Alcides Alvarado, ¿no? Entre otros está Pablo Dermisaki, ¿no? Y también está Hans Kelsen, ¿no? Y también está ahí, vamos a considerar también a Jorge Asbun, ¿no? Esos son los que han hecho la definición de lo que es, ¿no? El derecho constitucional, ¿no? Bueno, a ver, vamos a definir qué nos dice el maestro Alcides Alvarado, ¿no? Para el profesor Alcides Alvarado, ¿no? Nos dice que derecho constitucional es aquella norma estructuradora del ordenamiento jurídico institucional del Estado y la base reguladora de las relaciones sociales, estatuándose en la ciencia de las ciencias jurídicas. ¿Qué les parece ese concepto? Esa definición de Alcides Alvarado, ¿no? Es una norma estructuradora del ordenamiento jurídico institucional del Estado y la base reguladora de las relaciones sociales, estatuyéndose en la ciencia de las ciencias jurídicas, ¿no? Bueno, cuando Alcides Alvarado nos dice que el derecho constitucional es la norma estructuradora del ordenamiento jurídico institucional del Estado, ¿no? Nos quiere decir que el derecho constitucional, ¿verdad? Es el encargado de estructurar todo el ordenamiento jurídico, ¿ya? Y clasificarlo en diferentes partes, ¿ya? Incluso desde un punto de vista jerárquico, ¿ya? Entre ellos, por ejemplo, si vamos a un poco revisar, vamos a recordar introducción al derecho, vamos a llegar a la conclusión de que el derecho se clasifica en tres partes fundamentales, ¿no? El área privada, el área pública y el área social,
¿no? Y cada una de ellas incluso está estructurada de manera jerárquica, ¿no? O sea, ¿qué trato de decirlos? ¿No? Es decir, vamos a tomar en cuenta de que cuando hablamos de jerarquía jurídica, nos referimos qué norma tendrá mayor jerarquía con relación a otra norma. ¿Se dan cuenta? ¿Y quién determina eso? La estructura, la jerarquía constitucional. ¿Quién determina? La constitución política del Estado. El derecho constitucional es el que determina la jerarquía. ¿Ya? Claro que Alcides Alvarado prefiere llamar la norma estructuradora del ordenamiento jurídico institucional del Estado, ¿no? Claro, en sus palabras, ¿no? Pero en términos claros, es el derecho constitucional el que ordena toda esa estructura, todo ese sistema jurídico que existe en nuestra, en nuestra economía jurídica, ¿ya? Por ejemplo, área pública, área privada, área social. En área privada, ¿qué normas estarán en el área privada? Fundamentales. El derecho civil, ¿no? El derecho comercial, ¿no? Y también el derecho internacional privado. Estarán en el área privada, ¿no ve? Y en el derecho público, en el ámbito público, estará a la cabeza de ¿qué? Estará a la cabeza de la constitución política del Estado, ¿no? Luego estarán los tratados y convenios internacionales, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque ahora actualmente en lo contemporáneo, ya los tratados y convenios internacionales, ya estamos en el bloque de la constitucionalidad, ¿no? Ya los tratados y convenios internacionales, ¿no? Quiere decir que tienen el mismo valor jurídico, legal, constitucional que la propia constitución política del Estado. Por eso hablamos del bloque de la constitucionalidad, ¿no? Entonces, en el área pública estará esa disciplina. Luego también estará el derecho penal, que también es un derecho público, ¿no? El derecho procesal penal, el derecho procesal civil, ¿no? Entre otros también está en ese ámbito, ¿verdad? Todo lo que es del área pública, ¿no? Del área pública está estructurado en el ámbito del derecho público, ¿no? Y finalmente la parte social, ¿qué ramas están en la parte social? En la parte social estará pues, ¿no? El derecho laboral, ¿no? El derecho laboral, fundamentalmente, ¿ya? Y también estará pues el derecho agrario, área social, ¿no? Y también estará el derecho de seguridad social, ¿no? En el área social, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿está estructurado o no todo ese andamiaje jurídico en nuestro ordenamiento jurídico? Está estructurado, ¿no? Pero ¿quién estructura? ¿Quién ordena? Incluso jerárquicamente, es el derecho constitucional. Por eso Alcides Alvarado dice, es la norma estructuradora del ordenamiento jurídico institucional del Estado y la base reguladora de las relaciones sociales, ¿no? Estatuyéndose en la ciencia de las ciencias jurídicas. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando en esta última parte dice estatuyéndose en la ciencia de las ciencias jurídicas, quiere decir que el derecho constitucional es la ciencia de las ciencias, ¿ya? Es la ciencia suprema con relación a las demás disciplinas, ¿ya? El derecho constitucional, ¿no? Tiene una calidad de superioridad con relación a las otras disciplinas, ¿ya? ¿Por qué dice la ciencia de las ciencias jurídicas? Porque todas las disciplinas a las cuales he hecho mención también se constituyen en ciencia, ¿ya?
Más adelante vamos a llevar por qué se considera ciencia. Ustedes seguramente ya quieren preguntarse qué es ciencia, por qué la norma es ciencia. Vamos a aclarar eso, ¿no? Pero lo que trato de decirlos que el derecho constitucional es la ciencia de las ciencias jurídicas porque es la norma suprema, porque todas las demás disciplinas jurídicas deben estar supeditados, ¿ya?, a los principios, a los valores, al derecho constitucional, ¿ya? Porque si la norma inferior, o como dicen algunos constitucionalistas, si las normas infralegales no obedecen a los principios constitucionales, se los considera normas inconstitucionales, ¿no? Entonces, por eso Alcides Alvarado dice, estatuyéndose en la ciencia de las ciencias jurídicas. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada uno de los conceptos tiene su fundamento, chicos, tiene su fundamento, ¿no? Entonces, ese es el primer concepto, eso es derecho constitucional para Alcides Alvarado. Por otro lado, vamos a tomar en cuenta también al profesor Pablo Dermisaque Peredo, en su obra Derecho Constitucional, ¿no?, que también ha definido el derecho constitucional, ¿no? Y dice, derecho constitucional es una rama del derecho público interno que determina la organización jurídica y política del Estado, así como los derechos y deberes de los ciudadanos. Es muy importante, si desmenuzamos este concepto de Pablo Dermisaque, primero vamos a llegar a establecer que el derecho constitucional pertenece a la rama del derecho público, ¿ya? No vamos a decir ahora que el derecho constitucional pertenece al área privada o al área social, ¿no? Efectivamente, no. Tanto el área privada y el área social están supeditadas a la Constitución, pero eso no significa que el derecho constitucional pertenezca al área privada o al área social, sino el derecho constitucional pertenece al ámbito público interno. Y en eso estamos completamente de acuerdo, nadie va a discutir eso, ¿no? Pero también Pablo Dermisaque nos habla de que esta disciplina, el derecho constitucional, ¿no?, tiene por finalidad regular la organización jurídica y política del Estado. ¿Ya? Tienes razón, como hemos explicado, ¿no? Alcides Alvarado también, en sus palabras, ha manifestado esos mismos términos, ¿no? En sus palabras, ¿no? Porque no existe otra disciplina, chicos, que pueda regular la organización del Estado. ¿Ya? Ya sabemos muy bien que el Estado está regulado por sus estructuras fundamentales. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuáles serán las estructuras fundamentales del Estado? ¿Cuáles serán las estructuras fundamentales del Estado? Y ustedes me van a responder y decir, bueno, tiene 4 estructuras fundamentales. ¿Cuáles son? El órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano judicial, el órgano electoral, ¿no? Cada uno con sus funciones, ¿verdad? Bueno, el órgano ejecutivo será pues, el encargado de promulgar las leyes, de hacer cumplir las leyes, ¿no? El órgano legislativo, en rasgos generales, será pues, el encargado de crear, hacer, interpretar las leyes, ¿verdad? Abrogar, derogar leyes, ¿no? El judicial será la encargada de aplicar las normas, las leyes, ¿no? La aplicación a un caso concreto. Y el órgano electoral será el encargado de velar, ¿no?, por el cumplimiento de los derechos políticos, ¿no? Derechos políticos, ¿no?, de la persona, del ciudadano, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de funciones que tiene el Estado, ¿verdad?, tiene que estar plasmados en la Constitución, chicos, ¿sí? No existe otra norma. No es el derecho penal, el derecho civil, el derecho laboral, el derecho de familia, que determina cuál ha de ser las atribuciones,
las limitaciones, la organización del Estado. ¿Ya? ¿Quién determina esas funciones? Es la Constitución Política del Estado. Por eso dice Pablo de Hermisaki Peredo, ¿no? Es aquella rama del derecho público interno que determina la organización jurídica y política del Estado, ¿no? Y por último dice, así como los derechos y deberes del ciudadano. En esta última parte, ¿no? Se refiere a los elementos dogmáticos del ciudadano, ¿sí? Como vamos a ir viendo más adelante, vamos a ir analizando esta disciplina, también los ciudadanos, ¿no? Todos los estantes y habitantes de nuestro país, está dotado pues de derechos fundamentales, garantías constitucionales y obviamente también de deberes constitucionales. Eso es muy importante que nosotros consideremos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, Pablo de Hermisaki tiene toda la razón al hacer esa definición. Hans Kelsen, otro de los autores fundamentales, ¿no? Australiano, ¿no? Su obra muy conocida, La teoría pura del derecho, ¿no? Hans Kelsen, ¿no? Bueno, la teoría pura del derecho, porque Hans Kelsen era muy formalista, ¿ya? Era muy legalista, ¿ya? En la interpretación de las leyes, en la interpretación de las normas, no le gustaba considerar para nada la parte axiológica, valorativa, ¿ya? Axiológicamente, ¿verdad? Una norma puede ser justa, injusta, ¿no? Pero Hans Kelsen decía, aquí no vamos a analizar si una norma es justa o es injusta, ¿no? La posición valorativa que pudiera hacer el ciudadano respecto a una norma, no. Lo que tenemos que nosotros es aplicar la norma formal, simplemente la norma formal a un caso concreto, ¿ya? Por eso se habla de la teoría pura del derecho, ¿no? Esa obra es muy interesante también, yo les invitaría a que den una lectura, ¿no? De la teoría pura del derecho, ¿no? Pero para este autor, el derecho constitucional es aquel ordenamiento que constituye el fundamento de todo derecho. Es muy importante, ¿no? Ahí está, muy formalista, les decían, ¿no? Es decir, que la constitución política del Estado establece las bases, ¿sí? La constitución política del Estado establece el cimiento de las normas de las diferentes disciplinas, de todo el ordenamiento jurídico que existe en un determinado Estado, ¿sí? Por eso aquí Hans Kelsen, ¿no? Nuevamente se alza pues la supremacía del derecho constitucional, ¿no? En cuanto a lo que es la superioridad de la norma suprema con relación a la inferioridad de una norma infralegal, ¿no? Ya les decía anteriormente, ¿no? Si una norma no cumple los principios, los valores, ¿no? Las disposiciones constitucionales, entonces esa norma será considerada inconstitucional, ¿no? Entonces, para Hans Kelsen, ya todas las normas deben supeditarse, ¿no? Como decía también el constitucionalista Juan Ramos Mamani, decía, el derecho constitucional es el superrey, ¿ya? Es el superrey y en el cual todas las demás normas infralegales le deben, ¿ya? Reverencia, le deben reverencia, ¿ya? Bueno, no es que yo esté exagerando, ¿no? Pero la cuestión es que realmente hay que cumplir los principios constitucionales. Por último, el concepto que ha sido realizado por Jorge Asbun, otro de los grandes constitucionalistas en su obra Derecho Constitucional General, ¿no? Segunda edición, página 17, hace una definición también de lo que es derecho constitucional y dice, es la disciplina de la rama pública de la ciencia del derecho que estudia la organización jurídica del Estado
los derechos y deberes individuales y colectivos, las instituciones y las prácticas relativas a los mismos. ¿Qué les parece? Jorge Asbun también ha contribuido, ¿no? Primero, vamos a rescatar de Jorge Asbun con relación, ¿no?, a Salvo con Alcides Alvarado, reconoce, ¿no?, Jorge Asbun, que el derecho constitucional es ciencia, ¿ya? Es la ciencia del derecho, dicen, ¿no? ¿No? Que estudia la organización jurídica del Estado, ¿no? Y otro elemento que también hay que rescatar, y justamente lo he subrayado, es que Jorge Asbun, además de reconocer los derechos individuales de la persona, ¿no?, denominado también derechos fundamentales, también reconoce derechos colectivos. Eso es la diferencia con relación a los conceptos anteriores, ¿ya? Jorge Asbun habla de los derechos colectivos y que obviamente si analizamos nuestra actual constitución política del Estado, ya se ha empezado a reconocer diversos derechos colectivos que anteriormente, en el anterior constitucionalismo neoliberalista, no estaban reconocidos. Ya, incluso se ha creado ya una acción constitucional como es la acción popular para proteger derechos colectivos. ¿Ya? Ejemplo de algunos derechos colectivos que podemos citar, el más conocido y que yo sé que ustedes saben, que es los derechos de los pueblos indígenas, originarios, campesinos. Son derechos colectivos de un determinado, de una determinada, de un determinado pueblo, nación, ¿no? Más tarde vamos a hablar también de la diferencia que existe entre nación, pueblo, estado, territorio, pero lo que trato de decirles es que la diferencia con Jorge Asbun es que se conoce sus derechos colectivos, ya, su concepto, ya, cosa que no había en el anterior constitucionalismo neoliberal, ¿no? ¿Acaso en el anterior constitucionalismo neoliberal se hablaba del reconocimiento de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas originarios campesinos? No, ¿verdad? Tampoco no se hablaba del reconocimiento de los grupos denominados vulnerables, los incapacitados, ¿no? Actualmente llamado personas con capacidad diferente, por ejemplo, ¿no? Y ahora ya están constitucionalizadas, ya tienen sus derechos fundamentales, las personas que son personas de capacidad diferente, ¿no? O en su caso, las personas que están detenidas, ¿no? Las personas detenidas también, los derechos de los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Derechos de las mujeres, ¿verdad? Es decir, derechos colectivos. Ese es un elemento que hay que rescatar de Jorge Asbun, ¿no? A diferencia de los otros conceptos, ya empieza a considerar no solamente derechos individuales, ¿no? Sino también derechos colectivos, ¿no? Así como las instituciones y las prácticas relativas a los mismos. Por otro lado, por último, también empieza a reconocer las instituciones y las prácticas relativas a los mismos, a diferencia de las anteriores, ¿no? ¿Qué instituciones, por ejemplo, reconoce nuestra Constitución? ¿No? Instituciones fundamentales, ¿no? Que voy a hacer mención a algunos de ellas, como por ejemplo la Policía Nacional, la institución policial, ¿verdad? O en su caso las Fuerzas Armadas, ¿no? Cada una de esas instituciones, ¿verdad? Tienen pues sus funciones, sus prácticas, ¿verdad? Y que esas instituciones están reconocidas en nuestra Constitución, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Jorge Asbun también ha contribuido bastante en cuanto a la definición del derecho constitucional, chicos. Bueno, chicos, no sé si tienen tal vez alguna interrogante, creo que ya estamos pasando la hora. Eh, ¿Alguna pregunta tal vez, chicos? ¿Hasta ahí? Hola, ¿me escucha? Sí, le escuchamos, doctor. Compañeros, ¿hay alguna consulta? Pueden ¿Alguna levantar la mano. consulta? ¿Me pueden decir nomás?
Bueno, la próxima clase vamos a continuar, ¿no? Con el avance del tema uno en cuanto a las denominaciones, ¿no? Ya vamos a ver también que el derecho constitucional tiene varios nombres, ¿sí? ¿No? Durante el transcurso de la historia se le ha llamado también de diferentes formas al derecho constitucional, ¿no? ¿No? Pero actualmente ya se lo conoce como derecho constitucional propiamente dicho, ¿no? Bueno, chicos, no sé si tienen alguna pregunta Sí, hasta aquí. Sí, y díganme si hay algo, alguna cosita que hay que mejorar, chicos, digamos, díganme nomás ustedes. Yo con mucho gusto voy a ir subsanando, tal vez hay veces hay algunos conceptos que tal vez no han comprendido mejor o no han comprendido bien. Me pueden decir nomás, yo voy a ir aclarando, ¿no? En, en qué consiste, ¿no? ¿Cuáles son sus alcances, chicos? ¿Alguna pregunta, jóvenes? doctor, hay una consulta de un compañero, pero antes, doctor, un favorcito bueno, también públicamente, doctor, quisiera pedirle y recordarle, por favor, que ese material sea compartido en nuestra plataforma Classroom o en su defecto con mi persona y yo me encargaría de subirlo también a la plataforma Classroom. Pero Ya, lo correcto sería tal vez que usted lo comparta, ¿no, doctor? En nuestra plataforma Classroom para que todos podamos tener acceso al material. Solamente eso, doctor, y agradecerle también, bueno, en lo personal estaba todo claro y estaba perfecto el avance del día de hoy, doctor. Le vamos a ceder la palabra al compañero Javier, que tiene una consulta. bueno, perfecto. Muchas gracias. A ver, Javier. Sí, doctor, nuevamente buenas tardes. Tengo una duda, doctor. Nuestra constitución de acá, de nuestro país, ¿tiene similitud las constituciones de otros países? O sea, por decir la constitución de Perú, de Bolivia, con la constitución política de Estados Unidos. ¿Hay cierta similitud o son totalmente, ¿cómo le puedo decir? Totalmente diferentes. No sé si ese es el término, ¿no? Si hay similitud entre constituciones de otros países. Simplemente era eso la consulta, doctor. Gracias. Muchas gracias por la pregunta, Javier. Eh, para responder a esa pregunta, vamos a citar a un autor, ¿no? Docente, catedrático también, es el señor Eusebio Gironda, ¿no? Eusebio Gironda nos decía que no existen dos realidades iguales, ¿ya? Difícilmente vamos a decir que nuestra realidad boliviana es igual a la realidad venezolana, por más que nos digan, ¿no? Hemos escuchado alguna vez que nos dicen, bueno, los, nosotros vamos a seguir la misma suerte que los venezolanos, que vamos a tener la misma coyuntura económica, política, nos dicen, ¿no? Pero, sin embargo, la historia nos dice, la experiencia eterna nos ha enseñado que la historia no se repite y que no pueden existir dos realidades iguales. Siempre va a haber diferencias, ¿ya? Efectivamente, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿habrá nuestra constitución política del Estado será similar a otras legislaciones? ¿No? Y la respuesta es, ¿verdad? Dependiendo de cómo utilicemos ese vocablo similar, ¿no? Similar quiere decir que se parece, pero no es igual, porque como ya les he dicho, no puede haber dos realidades iguales y por lo tanto dos constituciones políticas iguales, no puede haber. ¿Ya? Pero similitud sí puede haber, parecidos, ¿no? Algo parecido, ¿no? Como el caso, por ejemplo, la ecuatoriana, pues, ¿no? Los ecuatorianos también tienen su propia constitución política plurinacional, ¿no? Y también nosotros tenemos nuestra propia constitución política del Estado plurinacional, ¿verdad? En el sentido de que incluso los ecuatorianos, ¿no? Han querido decir que ellos han sido los primeros que han constituido a través de su asamblea constituyente la primera constitución plurinacional del mundo. Eso han querido decir, ¿no? Pero sin embargo, fuimos nosotros, los bolivianos, quienes han forjado la primera constitución plurinacional del mundo.
ya, ya, en el sentido de que fuimos nosotros, ¿no? En el año 2006, ¿no? Donde por vez primera, a través de una asamblea constituyente, se ha llegado a aprobar la Constitución Política del Estado, ya plurinacional. Posteriormente, posteriormente, por una poca diferencia, entre 1 o 2 semanas específicamente, los ecuatorianos también han ya aprobado su Constitución plurinacional, ¿no? Pero ellos quieren llevarse la flor y decir, bueno, nosotros somos los primeros, pero sin embargo los bolivianos no somos. Y eso vamos a hablar cuando hablemos del constitucionalismo plurinacional. Ahí vamos a establecer con claridad meridiana por qué somos nosotros los primeros quienes han constituido el constitucionalismo plurinacional, ¿no? Y obviamente esta constitución plurinacional ha sido catalogada por la mayoría de los constitucionalistas la mejor constitución del mundo, la más completa, la más socialista, la más social, fundamentalmente, ¿no? Y que además ha reconocido, ¿no? Derechos que en otras legislaciones no se ha reconocido, ¿no? Por eso les decía anteriormente, ¿no? Por ejemplo, los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinas, de los discapacitados, de los privados de libertad, derechos de los pueblos niño, niña, adolescente, ¿no? Y también los derechos fundamentalmente de las mujeres, ¿no? ¿Acaso en el constitucionalismo neoliberal, por ejemplo, se reconocía la equidad de género, el 50% de hombres, 50% de mujeres en todas las estructuras jurídico-institucionales, político-institucionales, ¿no? Incluso cívicos tiene que estar ahora incorporado siempre la mujer, 50%. Por eso ahora si analizamos, ¿no? Las convocatorias, por ejemplo, para servidores y servidoras públicos del órgano judicial, 50% hombres y mujeres, así está convocado. No puede haber más ni menos, tiene que ser por igual, ¿no? Entonces, ahora se reconocen muchos derechos que anteriormente no estaban reconocidos, ¿no? Entonces, podríamos decir, dependiendo de la interpretación de ese vocablo, similitud, ¿no? Similitud quiere decir semejanza, ¿no? Parecido nada más, pero no iguales, ¿ya? Porque dos constituciones, por ser dos realidades, no pueden ser iguales nunca. Las realidades son diferentes. Ya, nuestra realidad no se compara a la peruana, ni a la venezolana, ni a la brasilera. Somos únicos, somos sui generis, singulares nosotros, ¿ya? Y por lo tanto, no hay dos constituciones iguales, pero sí puede existir constituciones semejantes, como es la ecuatoriana, chicos. Tal vez alguna pregunta más, chicos. Muy bien, gracias por la pregunta, Javier. Bien, Hola. compañeros, ¿alguien tiene alguna consultita más? Puede levantar la mano. Caso contrario, procederíamos a finalizar nuestra clase del día de hoy. Bueno, chicos, entonces nos estaríamos viendo el día martes, porque creo que el día jueves tenemos feriado, creo que van Buenas a trabajar tardes. hasta mediodía o no sé, creo que eso tengo entendido, ¿no? El día jueves. Sí, doctor, Entonces, efectivamente, el estaríamos, día jueves por la tarde no se va a pasar clases. No me equivoco, igual va a salir un comunicado de vicerrectorado. Entonces, ¿ya? nos encontraríamos directamente el siguiente martes, doctor. Bueno, chicos, entonces